Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Byron Fernando Velasco, estudiante de Ingeniería Ambiental de la UNAC, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi grupo es número 58, pertenezco al CEAP Cali. En esta ocasión estamos desarrollando una actividad de nuestra asignatura Biología Ambiental, por lo cual vamos a trabajar pues el ciclo asignado, escogido por mí, es el ciclo del agua. Entonces, pues de acuerdo a lo expuesto por mis compañeros, de acuerdo a cada ciclo que le corresponde a cada persona, entonces he podido concluir que, pues, digamos que cada uno defiende su ciclo como uno de los principales como tal, pero resulta de que pues estos compuestos o componentes presentes en la Tierra son tan importantes como cualquier otro ciclo, como digamos el oxígeno, el nitrógeno, entre otros. Entonces, esto es como una cadena que si alguno de estos ciclos se ve interrumpido o afectado, pues puede causar grandes cambios pues en ecosistemas o en la vida misma. Entonces, bueno, gráficamente este es el ciclo del agua. Entonces, de acuerdo a lo consultado en la literatura, el ciclo del agua inicia en los océanos, por la gran cobertura pues que hay de esta agua. Pues la tierra es más agua que suelo firme. Entonces aquí inicia el ciclo. Después viene un proceso de evaporación, por el cual el agua sube en forma de vapor a la superficie, al cielo, a la atmósfera. Después viene un proceso de condensación, que es la formación de nubes. Esto es el mayor ejemplo. Y después el agua contenida en esas nubes baja otra vez a la tierra, a los océanos, al suelo, en forma de precipitación. Entonces esta es la manera más gráfica, sencilla de entender este ciclo. Y pues más adelante vamos a hablar cada etapa de este ciclo. Entonces, aquí tenemos las etapas del ciclo del agua. Entonces son como 15 aproximadamente. Entonces empezamos con la primera, la agua almacenada en los océanos. Entonces, como les comentaba, los océanos cubren la mayor parte de la superficie terrestre. Entonces es el mayor aportante del agua del agua en el ciclo. Entonces, aproximadamente estudios es un 90% del agua que se evapora hacia la atmósfera, parte de los océanos. Entonces, ese es mi punto de vista de acuerdo a los océanos. Entonces, la segunda etapa pues del ciclo del agua es la evaporación. La evaporación desde los océanos es el principal proceso del cual el agua pues ingresa a la atmósfera. Entonces, ya pues de acuerdo a lo expuesto, de acuerdo a los océanos, es la mayor área. Entonces, donde ocurre la mayor cantidad, pues es donde se transporta la mayor cantidad de agua mediante la evaporación. Entonces la evaporación es el proceso por el cual, gracias a los rayos solares, calientan la parte superior de los océanos y sube en vapor de agua a la atmósfera. Entonces ese es el proceso de la evaporación. Entonces, esto sin embargo varía geográficamente. La evaporación es más común que la precipitación. Entonces ya eso, lógicamente ya entendimos que la evaporación es como el factor principal de los océanos. Entonces, mientras que sobre la tierra la precipitación supera la evaporación. La evaporación de la tierra, de ríos, lagos, quebradas, mediante las plantas, es como el 10%. Entonces es mayor la precipitación que la evaporación. La condensación, parte pues fundamental del
mediante el ciclo del agua es este proceso pues de condensación. Le hablo un poco sobre el proceso. Ocurre por los cambios de temperatura. Entonces ese vapor de agua se enfría y empieza pues a formarse las nubes. Entonces la condensación es tan importante en el ciclo del agua que forma las nubes. Estas nubes pueden producir, entonces ahí vamos que de acuerdo a la condensación, gracias a la condensación después puede haber la precipitación. Entonces esa es la importancia de cada una de estas etapas. La precipitación, bueno, la precipitación es, ya pues por decir otra vez, el retorno de toda esa agua que se evapora de los océanos, de las quebradas, ríos, de las mismas plantas, vuelve a la tierra, la misma cantidad. Entonces, la precipitación, las nubes son formadas por diminutas gotas pues de agua. Para poder formar la precipitación, estas tienen que colisionar o rozar entre ellas y así se van formando, pues van formando mayor tamaño. Entonces cuando ya tienen un tamaño determinado es donde pueden retornar a la atmósfera. Bueno, el agua almacenada en los hielos y la nieve. El agua es almacenada por largos periodos de tiempo en el hielo. La nieve y los glaciales también forman parte del ciclo del agua. La mayor parte de la masa de la Tierra, alrededor del 90%, se encuentra en la Antártida. Es la mayor parte, pues en la Antártida es donde hay la mayor parte. Entonces, esta participa en el ciclo del agua mediante el proceso de sublimación. Es el proceso por el cual el agua que está en estado sólido pasa directamente a estado gaseoso. El agua del deshielo. Como la nieve que se derrite contribuye al ciclo del agua, pero a nivel mundial la escorrentía producida por el deterioro de la nieve es muy importante, es parte importante del movimiento del agua en la Tierra. Entonces, pues el deshielo básicamente hace que se aumenten los caudales de los ríos y de esta agua, igual esta agua siempre va a retornar o va a dirigirse hacia los océanos. Entonces ahí es donde toda el agua va en función como de los océanos, se va a recargar los océanos, el océano la baja, la sube al espacio por mediante la evaporación, precipita, va a ir como a los océanos como tal, en cualquier forma, lo va a ir mediante los ríos, mediante aguas subterráneas. Entonces esto hace parte pues porque alimenta esos ríos, alimenta el caudal de los ríos y de igual forma también hay un proceso de evaporación. Bueno, la escorrentía superficial. Durante la lluvia fuerte verán pequeños cordones de agua corriendo cuesta abajo. El agua corre por canales a medida que dirige a los grandes ríos. Pues esto es muy similar a lo anterior, pues ya cuando cae al suelo pues el agua, cuando en forma de precipitación, se forman como corrientes superficiales donde esto alimenta ríos, cuencas, quebradas y finalmente se dirigen al océano. Corriente de agua. Bueno, los ríos son los principales ambientes donde se desarrollan las plantas, los animales, recargados esos acuíferos subterráneos. Los acuíferos subterráneos, entonces, y los océanos se mantienen con agua ya que los ríos y la escorrentía continuamente están descargando agua en ellas. Entonces ahí pues también es algo similar a lo importante, lo anterior que les estaba comentando, que los ríos son los que alimentan los océanos, entonces mantienen pues como circulando toda esta agua y alimentando pues básicamente al océano como tal. Entonces, bueno, otra etapa es el agua dulce almacenada en la superficie terrestre. Entonces, en esta parte pues es fundamental pues el agua dulce como para el consumo humano, la generación de energía,
entre otros cultivos para todos, de pronto actividades agrícolas y entre otras. Entonces la agua dulce realmente almacenada pues está distribuida en ríos, en lagos, humedales, en páramos también. Bueno, el proceso de infiltración. Parte del agua que se infiltra permanece en las capas más superficiales del suelo y pueden volver a entrar al curso debido a que se infiltra hacia la misma otra parte del agua que puede infiltrarse a mayor profundidad, recargando así los acuíferos subterráneos. Entonces, esta es la forma de que cuando el agua cae en forma de precipitación, entonces se infiltra mediante el suelo y recarga esos acuíferos subterráneos, los cuales, claro que esa agua ya tarda mucho pues en volver al ciclo, pero igual hacen parte pues del ciclo, sino que es un proceso más lento de alimentación hacia los océanos, hacia los ríos. La descarga después de que se infiltra, pues esto ocasiona una descarga. Pues la descarga se refiere como a la alimentación de pronto de ríos. También forman, más adelante les explico que forman manantiales. Entonces otra vez vuelve a retornar a los ríos y al océano. Manantiales. Entonces cuando esos acuíferos están vacíos, hay un brote de agua. Entonces eso se les denomina manantiales, que también hacen parte del ciclo del agua. Claro que les hablaba anteriormente, que es el proceso por el cual el agua se lleva desde las raíces hasta los pequeños poros que se encuentran en cada interior de las hojas, donde se transforma en vapor de agua y se libera a la atmósfera. Entonces, las plantas es como es como el factor principal, o de estas especies principal, que aportan. Yo les comentaba que los océanos aportan el 90% y las plantas aportan ese restante, ese 10% del agua hacia la atmósfera. Entonces lo importante pues ahí está lo importante de cuidar pues los bosques y pues la flora. Agua subterránea. Bueno, todos esos procesos de infiltración pues básicamente va a parar en una agua subterránea, donde es un proceso que hace parte del ciclo, pero pues ya es un proceso de circulación lenta, pero vuelve esta etapa vuelve al ciclo, aunque con mayor, como le dijera así, en un mayor periodo de tiempo, pero él hace parte del ciclo y esa agua vuelve a circular en el ciclo, a hacer todo ese proceso. Entonces pues esto era todo aparte de lo que es el ciclo del agua. Entonces espero les haya gustado y pues gracias por su atención.